Saludos. Hoy nos metemos de lleno en el enfoque de análisis de Bitcoin que presentó Jesús Navarrete en su video del 5 de noviembre de 2025. La misión es desglosar un poco cómo arma su narrativa, cuáles son los elementos clave que usa, tanto técnicos como, propios de él, y entender cómo lo posiciona como una herramienta avanzada, pero a la vez accesible, ¿no? Incluso para quien no tenga una formación financiera formal. Vamos a ver cómo construye su caso y también qué es lo que le pide a su audiencia. Exacto. Vamos a analizar cómo combina métricas, digamos estándar, con conceptos que él mismo acuña y un lenguaje muy particular. Todo para pintar un panorama del mercado, específicamente de Bitcoin, claro, basándonos en lo que él comparte. Es interesante esa mezcla de rigor y accesibilidad que busca. Bien, entonces entremos en materia. Navarrete parece construir su análisis como por capas, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Busca medir cuánto retrocedió el precio dentro de la misma sesión, como un indicador, digamos, de la fuerza interna, si hubo compra o venta dentro de ese día. Es un primer pilar. Entendido. Y a partir de ahí, ¿qué más incorpora? Bueno, suma herramientas que él presenta como propias. Los calculadores Milton B 3.0, que dice es exponencial, y el Jesús B 2.0, que sería simple. La idea, parece, es que estos calculadores le dan probabilidades o una dirección del mercado, basados en sus fórmulas. Y aquí es donde se pone realmente interesante, creo yo. Habla muchísimo de la cruz de la muerte, ¿verdad? Sobre todo refiriéndose al 4 de noviembre. ¿Qué es exactamente? Es un término técnico conocido, sí, pero él le da un peso enorme. Se refiere al cruce de medias móviles exponenciales, las EMAs, en el gráfico diario. Primero, la EMA de 20 periodos que cruza por debajo de la EMA de 200. Ok, Y luego, la que él considera ya decisiva, la EMA de 50, cruzando también por debajo de la de 200. Y usa un lenguaje, muy fuerte. ¿cómo cuál? Habla de estadísticamente imparable, irreversible, fatídica, palabras con mucho peso. Fatídica. Vaya. ¿Y cómo justifica esa, digamos, seguridad? Lo atribuye a lo que llama inercia matemática. Explica que las medias van incorporando precios bajos y van soltando los precios altos de atrás. Entonces, dice que matemáticamente se vuelve muy difícil revertir ese cruce bajista en el corto plazo. Para él, este cruce de EMA 50 sobre 200 confirma un escenario estructuralmente bajista. Entiendo la lógica de la inercia. ¿Y qué implicaciones saca de esto? ¿A dónde apunta según su análisis? Pues señala objetivos bajistas claros. Habla de los $90,500 e incluso de 60,000 a más largo plazo. También menciona patrones propios, como la ley Caro. Esta la liga a cruces de EMAs más rápidas, como la de 3 sobre 9 o la de 9 sobre 20. ¿Y qué dice esa ley Caro? Describe una secuencia, más o menos así. Ocurre el cruce, luego el precio se comprime. Él le llama figura centrípeta. Ajá. Después viene una caída fuerte, centrífuga negativa, y finalmente espera un eventual retorno al nivel donde ocurrió el cruce original. Y esto lo usa para justificar posibles rebotes o metas puntuales, como por ejemplo volver a los $101,600. Y todo esto además envuelto en unas metáforas muy visuales, ¿no? Velas Trujillo, lápidas, cementerios. Supongo que es parte de su estilo para hacerlo más gráfico, más fácil de recordar. Aunque sonen un poco dramáticas. Exacto. Parece ser su sello para enfatizar señales bajistas. Y esta misma lógica la aplica también a la vela mensual. De hecho, para la vela de noviembre, que recién empezaba en su video, señalaba un desequilibrio total. Lo veía como una señal muy negativa. Es interesante cómo va tejiendo esta narrativa. Junta lo técnico, elementos que presenta como muy contundentes, y este lenguaje particular. Y claro, al presentar todo este análisis como algo tan detallado y avanzado, pero a la vez comprensible, pide explícitamente apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Pide suscripciones, likes, comentarios, que compartan los videos. Lo enmarca como un reconocimiento al esfuerzo que hay detrás de hacer este análisis, que él califica de avanzado, pero comprensible. Busca esa validación de su comunidad. Tiene sentido. Volviendo al día del video, el 5 de noviembre, ¿cómo aplicó su método a ese día en concreto? Bueno, fíjate que interpreta la vela positiva de ese día de una manera muy particular. La llama vela positiva falsa, Falsa. ¿Por qué? porque según él, cerró por debajo de la EMA de 3 periodos. Argumenta que simplemente fue una autocorrección de la caída del día anterior, del 4 de noviembre. Nada más. Entiendo. ¿Y qué esperaba entonces para el día siguiente, para el 6 de noviembre? Predecía que la vela del 6 iba a tener que corregir a la del 5.
Apuntaba a un retroceso hacia los $101,600. Ibas a ese nivel tanto en la ley Caro, aplicada en gráficos de 15 minutos, como en lo que le indicaban sus calculadores. Ah, los calculadores. ¿Y estos qué decían ese día? ¿Daban una señal clara? Pues según comenta, las señales eran más bien mixtas o de riesgo. El Milton B3.0 le daba un 64% de probabilidad de compra, pero ojo, con alto riesgo, mientras que el Jesús B2.0 marcaba un 81% de probabilidad de corto. Por eso, él descartaba los objetivos alcistas, los veía como fuera de negocio. Qué interesante esa combinación de señales. Y además, conecta todo esto con el panorama general, ¿no? Sí, no se queda solo en el gráfico. Menciona preocupaciones sobre la economía de Estados Unidos, bajo empleo, riesgo de colapso, tensiones geopolíticas también, y concluye con una frase bastante sombría. No hay refugio seguro. Bien, entonces, para ir resumiendo, el enfoque de Navarrete es una mezcla. Combina análisis de velas diarias y mensuales con su idea de autocorrección. Le da un seguimiento muy estricto a las EMAs y a cruces clave como la cruz de la muerte. Usa herramientas y patrones que él presenta como propios. Los calculadores, la ley Caro. Y todo esto aderezado con un lenguaje metafórico muy distintivo. Lo empaqueta como un análisis riguroso pero fácil de entender, que lleva a pronósticos concretos y a esa llamada a la acción para su audiencia. Exacto. Y lo que resulta fascinante aquí, o al menos a mí me lo parece, es la tensión que podría generar un enfoque así para quien lo sigue. Si un sistema te da señales estructurales tan fuertes, que califica casi de irreversibles como esa cruz de la muerte, ¿cómo gestionas luego la interacción? La interacción entre esa visión macro tan definida, tan bajista en este caso, y las fluctuaciones del día a día. O incluso, ¿qué pasa si aparecen señales contrarias en el corto plazo? Queda como una pregunta importante, ¿no? Al evaluar la aplicación práctica de cualquier metodología de análisis de mercado, ¿cómo se maneja esa tensión entre lo estructural y lo coyuntural?